Buenos días. ¿Cómo estamos? Ya estamos empezando ya. Estamos empezando tempranito, a las 5:30 hoy, porque tengo que hacer una actividad en la iglesia hoy, temprano. Entonces, he decidido comenzar temprano porque tengo que hacer una actividad en la iglesia y tengo que llegar temprano. Y que todos los martes vamos a empezar a las 5:30 y espero que todos se encuentren bien y es todo. Es todo, que todos se encuentren bien y estemos con salud, estemos con Dios y vamos a estudiar su palabra. Pero ustedes saben bien de que yo siempre tengo que hacer unos ajustes aquí. Tengo que hacer unos ajustes aquí. ¿Ok? Voy a hacer un ajuste. Sí, lo puedo. Hacer lindo, mírale. Alivio aquí todo. Sí. Y ¿qué le doy aquí? ¿Sí o no? Creo que sí. Bueno, ya estamos en el negocio de nuestro papá celestial. Ayer estuvimos estudiando el versículo, el versículo del 16 hasta el 20, en donde dice de que todos los árboles que no dan buen fruto serán cortados y de que nosotros conocemos los frutos por las acciones que las personas hacen. Bueno, eh, podemos ver de que o podemos encontrar con muchas personas de que dicen que conocen a Dios y que están trabajando por Dios, pero por sus frutos no están reproduciendo lo que están manifestando. Sus acciones no demuestran de que ellos pertenecen al reino de Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas diferentes a lo que están profesando. Muchas veces de que dicen cosas y hablan cosas que no están en la Biblia. Y una de las cosas, ¿no?, que tiene una cosa que le voy a decir, no, que yo tengo esto por la, yo hablo donde la Biblia habla y me callo donde la Biblia se calla. Es una cosa muy bonita que todos nosotros podemos hacer y tenemos que tratar la manera, como le dije ayer, de conocer lo que dice la Biblia, porque el enemigo de nosotros, que es el diablo, se conoce bien las escrituras y nosotros tenemos que saber lo que nosotros estamos diciendo y lo que nosotros estamos enseñando para no jugar con la fe de ninguna persona. Bueno, vamos a empezar en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, que es el versículo que vamos a estudiar el día de hoy, donde dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí, en los versículos 21 y 23, en los versículos 21 y 23, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? En los versículos 21 y 23 nos encontramos ante una advertencia aquí más solemne en toda la palabra de Dios. Es un texto que nos hace temblar,
Jesús describe la trágica situación de algunos que en el día final se le acercan con la plena confianza de ser discípulos suyos y en consecuencia de tener derecho a ser admitidos definitivamente en el reino de Dios. A fin de cuentas, sus credenciales parecen ser excelentes, han realizado importantes actos de servicio para él y en su nombre. Evidentemente, ellos mismos confiesan el señoría de Jesús, piensan que son discípulos suyos y probablemente son ortodoxos en su doctrina, pero para sorpresa suya, escuchan estas terribles palabras del Señor. Jamás os he conocido, apartaos de mí, los que no practicáis la iniquidad. Estas palabras digo que no hacen temblar a todos los que profesamos ser creyentes. Enseguida nos preguntamos, ¿seré yo uno de aquellos como ellos? Yo también creo que soy creyente. Yo también confío en Cristo para mi salvación. Intento servirle. Deseo entrar en el reino eterno. Y si Jesús dice en aquel día que no reconoce que ninguno ha sido suyo de verdad y que por lo tanto me aparte de él para siempre, pero si cabe, nos hacen temblar más aún a los que ponemos la palabra de Dios. Además de subsistir en nosotros la misma duda en cuanto a nuestra salvación personal, plantea seria cuestión de interpretación. Y si una lectura nuestra del texto, o ser excesivamente dura, conduce a que se determinen innecesariamente auténticos hijos de Dios, o si cometemos el error aún más terrible de transmitir una lectura blanda que ofrece esperanzas infundas a los que más necesitan, prestar atención a la advertencia. Nos acercamos a estas palabras, pues son con temor y temblor y pidiendo la dirección del Espíritu Santo, consciente de nuestra gran capacidad para equivocarnos en todo lo que queda de ese mundo en monte, del 21 de este versículo, del 21 al 27, Jesús nos invita a considerarnos a nosotros mismos y a enfrentar una cuestión de suma importancia. ¿Qué clase de discípulos somos? ¿Qué clase de discípulos somos? Eso es lo que Jesús nos manda a analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué clase de discípulos somos? Ya no se trata de ejercer el discernimiento en cuanto a los demás. Eso lo podíamos ver del capítulo 5 al 20, sino de examinar nuestro propio corazón. Debemos asegurar la autenticidad de nuestra profesión, de determinar cuáles serán los cimientos sobre los cuales edificaremos nuestra casa. Es cierto, sin embargo, que este texto también enlaza directamente con el párrafo anterior a que versaba sobre los falsos profetas. Sobre todo, lo cree profetizar en el nombre de Jesús, pero no ha sido enviado por él. Asimismo, observamos que Jesús no habla directamente a sus discípulos en segunda persona. No dice, dejemos ahora de hablar de los falsos profetas y hablemos de nosotros, sino que sigue refiriéndose más abulicularmente a todo aquel que me dice, o a muchos que me dirán en aquel día, como si de tercera persona se tratara. Tiene cierta razón, pues aquellos suponen que los versículos de 15 al 23 constituyen una sola sección. Podemos correctamente hacer una lectura de los versículos 21 al 23, según la cual Cristo sigue diciéndonos cómo reconocer los falsos profetas. Pero también es obvio que, como poco, nuestro texto sirve como puente en aquel decimiento que necesitamos aplicar a los demás y aquel que debemos aplicarlo a nosotros mismos. Mientras los versículos 15 al 20
nos proponen en guardia contra estas personas, contra otras personas. Los versículos del 21 al 23 nos obligan además a un serio autoexamen. Míralo, queda claro que en los versículos 21 y 27, Cristo señala la diferencia entre dos grupos de personas o entre de maneras diferentes de entender y practicar el discipulado cristiano. Enseguida observamos que no se trata de diferencia entre cristianos o incrédulos, sino entre dos grupos de personas que creen. Todas ellas que son seguidoras de Jesús, tanto los unos como los otros, se sientan a sus pies para ser enseñados por él. Tanto los unos como los otros le llaman Señor. Por tanto, aquí tenemos que distinguir entre discípulos y pseudones, discípulos, no entre creyentes y paganes. Está claro también que la principal diferencia entre los dos grupos estriba en cómo responden a la enseñanza de Cristo. Los dos creen que respondiendo correctamente, pero mientras los unos responden solo hablando, los otros responden hablando y haciendo. Los primeros son meros oidores que enseñan a sí mismos, que se engañan a sí mismos. Los segundos, oidores y además hacedores de la palabra, que lo podemos ver en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. No puede haber duda en cuanto a esta división, porque Jesús mismo insiste en ella. En el versículo 21, el énfasis se recae sobre todo el que dice, Señor, Señor, el que hace la voluntad de mi Padre. En los versículos 24 y 26, el contraste está entre cualquier que oye estas palabras mías y no las pone por obra, y cualquiera que oye palabras mías y no las pone por obra. Hasta aquí todo está claro, pero considero que ese es exclusivamente simplista identificar, como quieren algunos comentaristas, a los del grupo malo o a los creyentes nominales. Ciertamente, a estos tendremos que incluirlos en grupos, a los que consideran cristianos por el solo hecho de haber nacido en un país cristiano o por haber sido bautizado al nacer, por haber tomado la primera comunión o por asistir a la iglesia en Navidad y Semana Santa. Pero Jesús seguramente tendrá que decirle, jamás os conocí, pero yo solo a ellos. Según la palabra de Cristo en el versículo 22, la persona contemplada no son típicos cristianos nominales, más bien son personas muy activas en el ministerio cristiano, o al menos cree que lo son. Practican la profecía, el exorcismo, la realización de milagros, no solo profesar ser cristianos con sus labios, sino que hablan a los demás de Cristo y en su nombre realizan actos poderosos. Por lo tanto, el objeto de la advertencia de Jesús no es el mero nominalismo, ojalá lo fuera. La cuestión sería mucho más sencilla entonces, con tal de asistir regularmente a los cultos de alguna iglesia, no tendríamos que preocuparnos para más por el significado de estos versículos. Pero la palabra de Jesús argumenta algo mucho más útil, algo que tiene que ver con la autenticidad de nuestras palabras y de nuestro servicio en cuestión. Nuestra sinceridad, de la pureza de nuestra motivación, de la realidad de nuestro caminar con Dios, de nuestra verdadera sumisión a la autoridad de Jesucristo, de nuestro profundo deseo de hacer su voluntad y acatar sus enseñanzas, ¿no? Sobre todo, es cuestión de nuestra obediencia. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Es posible participar en la actividad de la iglesia solo porque somos activistas por naturaleza o porque el activismo nos da una razón para vivir y una sensación
de autorrealización. El grupo malo no se puede reducir, pues solo a los que no hacen nada, sino también a los que son activos, quizás imperativos en el servicio de Dios, pero cuyas motivaciones son defectuosas y cuyo espíritu no es el de Cristo. O sus labios profesan actuar desinteresadamente por la gloria de Dios, para la intención de su reino o para el bien de los demás, pero en realidad no conocen al Señor ni son reconocidos por Él. Lo que determina nuestra entrada en el reino en aquel día es, por supuesto, nuestra fe. Pero la fe verdadera no consiste solo en lo que profesamos con nuestros labios, a pesar de que nuestra profesión tenga una importancia. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso está en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9. Tampoco es demostrar necesariamente por el poder manifestado en nuestro ministerio, aunque ese poder también es importante. El evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 16. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Según de Timoteo, del 1 al 7. Se manifiesta bien en la intensidad de nuestra sumisión a Cristo como Señor y Salvador, en nuestra vivencia convertida, regenerada, santificada y consecuente en la sinceridad de nuestra entrega a la voluntad de Dios. Por eso mismo, la palabra de Jesús nos desconcierte y pues de que nos asusten, porque ¿quién de nosotros no es consciente de la imperfección de su compromiso con el Señor? Aún teniendo las mejores intenciones y algunas veces ni siquiera eso, descubrimos que no siempre vivimos para la gloria de Él, ni para hacer su voluntad, sino que para el viejo egocentrismo o entregarnos a los malos hábitos de la carne. O hemos cedido ante las seducciones del mundo o descubrimos que no siempre acatamos las enseñanzas de Jesús, sino que seguimos bajo los dictados de los impulsos de nuestra propia carnidad. Y aunque pudiéramos garantizar la integridad y la coherencia de nuestro compromiso y de nuestros actos externos, ¿quién de nosotros conoce lo bastante su propio corazón como para asegurarse de la pureza de sus motivaciones? En esto me parece que tenemos que seguir el ejemplo de Pablo y no presumir de juzgarnos con acierto a nosotros mismos, sino dejarle juicio en manos de Dios. Afortunadamente, hay quien escudriña las instrucciones, las intenciones, los anhelos y la profundidad de nuestro corazón. Y afortunadamente, Él se compadece de sus hijos y se acuerda de que somos polvo. Entramos en el reino, pues no por lo que decimos, sino por lo que somos. No es cuestión de palabras, sino de hechos. Sin embargo, no es cuestión de hechos realizados de cualquier manera, sino de hechos que brotan del sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No entra en el reino aquel que dice, sino que hace. Nuevamente, tenemos que decir que hasta aquí el significado del texto está claro, pero ahora se nos presenta otra pregunta. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de la voluntad de mi Padre? ¿A qué se refiere? Hacer que la voluntad de mi Padre. Vamos a ver. Existe una tendencia entre algunos predicadores evangélicos a querer expresar esa voluntad en términos de la doctrina esencial del evangelio, la justificación por la fe y el nuevo nacimiento y la santificación por el Espíritu.
Así acaban diciendo que hacéis la voluntad de Dios no es vivir según las enseñanzas de Jesús en el sermón del monte, sino solo creer en él como Salvador. Pero según lo que hayamos sugerido en capítulos anteriores, tal interpretación es anacrónica, porque Jesús mismo nos empieza a explicar a los discípulos los significados de su muerte y la resurrección hasta después de confesión de Pedro, Cesarea de Filipos. Ok, no, más bien debemos entender sus palabras en términos de contexto, porque el sermón del monte, la voluntad de Dios, consiste en practicar la justicia. Está en el versículo 5, el capítulo 5, versículo 20. Debe ser extendida lo contrario de practicar la iniquidad. El contexto exige que lo entendemos en términos de poder, de poner por obra las enseñanzas éticas. Jesús lo va a decir en el versículo 24. Consiste porque seamos personas que reflejemos la hermosura del carácter expuesta en la bienaventuranza, que practiquemos la justicia enseñada por Jesús en el capítulo 5 y la piedad del capítulo 6, que renunciemos a la afán materialista y a la ansiedad, confiando plenamente en la fiel providencia de nuestro Padre Celestial. Eso está en el capítulo, en el capítulo 6. Y que ejercemos discernimiento espiritual, que sin este derive en espíritu ensuciador. Eso está en este mismo capítulo del 1 al 20. En una palabra, la voluntad de Dios consiste en que seamos santos, como diría el apóstol Pablo. Notemos bien que lo dijo aún después de la plena revelación de la doctrina de la salvación. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Vamos a ver lo que dice en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver lo que dice. Mira lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se obtengan de inmoralidad sexuales. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por lo cual, comprendemos que las grandes doctrinas del Evangelio no son dadas como alternativa a la vivencia santa, sino que constituyen precisamente el medio provisto por Dios, por el cual los seres pecadores como nosotros podamos ser capacitados para ella. La santidad de la vida es siempre la meta perseguida por el capacitado, por el Evangelio. Dios no ha llamado a pureza, sino a santificación. Algunos intentan refugiarse detrás de un evangelio barato, descafeinado, aquel evangelio que confunde la salvación no por obras, con la salvación sin obras, que ofrece una salvación por fe sin necesidad de arrepentimiento y conversión, que entiende la fe no como una viva dependencia de Dios y compromiso con Jesucristo, sino como el mero asentimiento mental a una serie de normas que no requiere compromiso alguno. Que supone que Jesús vino no para librarnos de nuestra presente esclavitud al pecado, sino solo del castigo futuro de nuestra culpa. Y que considera que la salvación consiste no en ser hecho conforme a la imagen de Cristo, sino solamente en un pasaporte para poder entrar en el cielo y eludir el infierno. Estos equivalen las implicaciones de la palabra de Jesús aplicándola a otra en vez de a sí mismo, a dándoles una lectura diferente, pero que hacían bien en preguntarle si no tendrán que oír las terribles palabras: jamás os conocí, apartaos de mí, que practicas iniquidad. Porque habiendo oído la palabra de Jesús en el sermón del monte, no solamente no la ponen en práctica, sino que llegan a enseñar que su práctica no es
necesaria. Eso es una hipocresía, una hipocresía, una hipocresía. Entendamos muy claramente pues que el reino de Dios es para los que hacen su voluntad de Dios, viviendo vidas santas y piadosas y obedeciendo al Señor Jesucristo. Esto no contradice en absoluto lo que Jesús iba a decir a Nicodemo. En verdad, te digo que el que no hace de nuevo no puede venir al cielo, ver el reino de Dios. Eso está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Porque, ¿por qué insistimos en ello una vez más? La regeneración no es una alternativa a la vivencia santa, sino es el medio por el cual ésta se logra. La regeneración no es una alternativa a la vivencia santa, sino el medio por el cual ésta se logra. Déjame aquí marcar esto porque esto está importante. Esto está importante. Ok. Fíjate, te lo voy a volver a repetir. La regeneración no es más alternativa a la vivencia santa, sino al medio por el cual esta se logra. Mientras que no nazcamos de nuevo, el ser humano no puede cumplir la voluntad de Dios. Cumplirla es requisito indispensable para entrar en el reino. Por lo tanto, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino. Si tuviéramos que cumplir la voluntad de Dios en el poder de nuestro propio esfuerzo carnal, no tendríamos esperanza alguna de alcanzar el reino. Nuevamente, hemos de decir que el sermón del monte, entendido al margen de la doctrina, la gracia y de la salvación en Cristo, nos llevaría a la más absoluta desesperación. Ninguno de nosotros puede hacer la voluntad de Dios por sí mismo, porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Solo es posible si resucitamos con Cristo a una vida radicalmente nueva. Solo la regeneración que Cristo nos ofrece por su Espíritu puede proporcionarnos el poder necesario para cumplir la voluntad de Dios. El sermón del monte sin el evangelismo es pura utopía, pero igualmente el evangelio sin el sermón del monte es un contrasentido. Dios no piensa poblar su reino con personas que viven vidas egocentristas, injustas e impuras, sino con las que, por su gracia, por la expiación de la cruz y por el poder transformador del Espíritu Santo, han empezado a vivir vidas justas y van creciendo en santidad con la esperanza de ser finalmente como Él es, como Jesús es. Mira lo que dice el Primera de Juan, capítulo 3, versículo de 2 a 3. Mira lo que dice. Vamos a ver lo que dice. Mira lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que veremos de ser. Lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Supongo que lo dice porque en un sentido estricto es la pura verdad, es la pura verdad. ¿Acaso podemos imaginar el reino de los cielos poblado por personas parcialmente santas o solo en vía de ser liberados de ese egocentrismo? Por supuesto que no. Como hemos visto en otras ocasiones, el reino de Dios no es para los relativamente buenos, sino para los absolutamente perfectos. No puede ser de otra manera. Dios es totalmente santo y no admite en su presencia a nadie que no lo sea también. Por supuesto, mientras estemos en esta vida, siendo enseñados por Cristo y transformados por su Espíritu, creciendo en santidad, reflejando poco a poco
algo de hermosura de nuestro Salvador, pero a la vez consciente de mucho de que aún no queda para llegar a la meta. Tenemos acceso al Padre por cuanto estamos cubiertos por la sangre expiatoria de Cristo y revestidos de su perfecta justicia. Pero nuestra esperanza es que cuando en aquel día lo veamos con Él, seamos semejantes a Él, perfecto en santidad. Nuestra transformación será completa. No sabemos cómo lo hará Dios, pero descansamos con su promesa. Esto nos trae una gran consuelo, pero ¿cuáles son sus efectos prácticos? Creo que nos invita a caer en uno de los extremos, la desesperación y la resignación. Por un lado, impide que nuestros fracasos y nuestras imperfecciones nos lleven a desesperarnos, aunque nuestras caídas e consecuencias siempre infunden cierto grado de desaliento. No podemos de vista la perfección que un día será nuestra, sino que nos volvemos al lugar de nuestro perdón, la cruz de Cristo. Confesamos nuestros pecados, reclamamos la oportunidad, socorro de nuestro sumo sacerdote, nos fortaleceremos en él y en el poder de su fuerza y levantamos la rodilla que flamea y proseguimos a la meta de su supremo llamamiento de Dios, confiado que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por otro lado, la esperanza puesta delante de nosotros evita que caigamos en actitudes derrotistas. No permite que nos conformemos en la mediocridad de una vivencia solo parcialmente justa. Volviendo a la cita de 1 Juan, capítulo 3, versículos 2-3, observamos que el apóstol nos dice: todo que tiene esta esperanza puesta en él, entiende, no importa si no avanzamos en santidad en esta vida y que no vale la pena luchar ahora, porque de todas maneras Dios no hará perfecto en el día final, sino que dice todo lo contrario. Todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Nos esforzamos, pues, por hacer voluntad de Dios. Sabemos que en esta vida los resultados serán siempre parciales a causa del carácter incompleto de nuestra transformación. Pero esto no quita que sean reales. Cristo nos insta a que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores ni habladores. Se trata no solamente de escuchar con atención la palabra de sermón de monte, no solo de darle nuestra aprobación mental, sino de ponerla por obra. Pero aquí están las buenas noticias. No es cuestión de una vivencia inmaculada, sino de una vivencia integral. No se trata de alcanzar la perfección mientras estemos en la carne, pero solo ha habido uno bueno. Eso lo podemos ver en este mismo capítulo, capítulo 19, versículo 17. Sino sino de perseguir la aspiración a la perfección. No se trata de justicia sin desliz alguno, sino de una auténtica hambre y sed y justicia. No es cuestión de caminar sin caídas ni tropiezos, sino la perseverar firmemente en el camino a pesar de ello. No es cuestión de nunca tener que llorar nuestro fracaso, sino la entregamos con sinceridad, perseverancia, coherencia a la lucha contra el pecado. Entonces lo que está diciendo aquí, Señor, nuestro Salvador, es de que nosotros tenemos que tener perseverancia. Nosotros sí podemos caer aunque no debemos, pero tenemos que levantarnos, tenemos que seguir con fe, tenemos que aprender y tenemos que poner en práctica todas las cosas que hemos aprendido, todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. ¿Y cómo nosotros podemos saber lo que Él nos está enseñando? ¿Cómo nosotros podemos saber su voluntad? Nosotros podemos saber lo que Él nos está enseñando. Nosotros podemos saber su voluntad
a través de la palabra de Dios, a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Dónde podemos encontrar la palabra de Dios? La palabra de Dios solamente la podemos conocer, la podemos encontrar. ¿En dónde? En la Biblia. En la Biblia es donde único nosotros podemos encontrar la palabra de Dios. Y Dios nos ama a todos nosotros. Y Dios quiere siempre tener relaciones con todos nosotros. Nosotros somos los que no queremos tener relación con Él. Entonces voy a terminar aquí esta sesión y nos vemos mañana a la misma hora, no. Mañana vamos a empezar a las 6. Recuérdense, los martes siempre empiezo a las 5:30 porque tengo que hacer alguna actividad en la iglesia, tengo que estar temprano ahí. Pero el resto de los días de la semana empiezo a las 6 de la mañana. Entonces mañana nos vemos a las 6 y vamos a estudiar el mismo sermón del monte del capítulo 7, versículo 22 a 23. Espero de que hemos aprendido algo y no solamente aprenderlo, sino ponerlo en práctica, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que pongamos en práctica lo que aprendamos. ¿Ok? Así que tengan buenos días y ahí nos vemos. Bye bye.